Bien, buenos días, señor rector magnífico, señor decano, vicerrectoras de la Casa, vicerrector, presidente del Consejo Social, resto de autoridades, estudiantes, compañeros todos. Para el que les habla es un honor ocupar aquí parte del tiempo dedicado a esta celebración de los 175 años de nuestra Escuela primero y Facultad de Veterinaria después, y poder compartir con todos ustedes estas reflexiones relacionadas con el importante papel que desarrollan los veterinarios en la salvaguarda de la salud pública y concretamente en el ámbito alimentario. Desde el inicio del ejercicio de la profesión veterinaria es un hecho asumido la relación que la sanidad animal tiene con la defensa de la salud y con la prevención de enfermedades en el hombre. Sin embargo, no fue tan rápido el reconocimiento oficial de la responsabilidad que podían asumir los veterinarios en este ámbito y mucho menos lo fue la aceptación de que el corpus científico específico relacionado con el conocimiento de los alimentos, de la bromatología y su aplicación a la inspección de alimentos primero y a la higiene y seguridad alimentaria después, podía formar parte del currículum de competencias veterinarias y, por consiguiente, del ámbito de la salvaguarda de la salud pública. Atendiendo a lo que me solicitó el señor decano en su día, el objetivo de mi intervención es realizar una aproximación a las bases que conforman el estrecho vínculo que relaciona la profesión veterinaria con el conocimiento de los alimentos y de qué forma la misma está capacitada no solo para el mero acto inspector o auditor, sino también para ejercer el control global de la cadena alimentaria y asumir el ejercicio diario del análisis y evaluación de riesgos, aspectos que han hecho que los veterinarios sean imprescindibles hoy día en el complejo mundo de la garantía de la inocuidad alimentaria y de la salvaguarda de la salud. Todo ello en el contexto de los 230 años de existencia de nuestra profesión en España y concretamente los 175 años de vida de nuestro centro que este curso celebramos. En abril de 2015, la Organización Mundial de la Salud decidió dedicar el Día Mundial de la Salud a la inocuidad alimentaria y desde entonces, cada 7 de junio, el próximo 7 de junio lo celebraremos, se celebra este día. En apoyo a esta decisión, la Organización Mundial de Sanidad Animal manifestó que la mejor garantía de seguridad y calidad alimentarias es un enfoque multidisciplinar integrado a lo largo de toda la cadena de producción de alimentos y señaló que la formación inicial y continua de los veterinarios, tanto en el campo de la sanidad animal, zoonosis incluidas, como de la higiene de los alimentos, les otorga las competencias requeridas para desempeñar sus funciones, desempeñando una función central en colaboración con otras partes interesadas en materia de la seguridad sanitaria de los alimentos de origen animal. Las reflexiones que aquí se aportan tratan de profundizar en cómo se ha generado a lo largo de los años ese triángulo veterinaria, alimentos, salud pública que ha permitido que hoy día nuestra profesión sea la única que en materia alimentaria tenga reconocidas oficialmente competencias no compartidas con otra profesión. En sentido estricto, el término bromatología o ciencia de los alimentos se relaciona con el conocimiento de los mismos desde todos los ámbitos posibles y la veterinaria, como ya he dicho, siempre ha tenido una destacada relación con ello. En una primera fase, la especial cualificación de los veterinarios formados en la Escuela de Madrid primero y en el resto de escuelas más tarde, se basaba meramente en el conocimiento de las enfermedades animales y, por tanto, en su capacidad de los veterinarios para distinguir animales sanos de animales enfermos, previniendo la salud pública. Así, en 1802, ante una consulta expresa de la Sala de Alcaldes de Madrid, el claustro de profesores de la Real Escuela de Veterinaria informó acerca de la excelente cualificación profesional de aquellos sujetos instruidos en la citada escuela y que servirían para cortar de raíz
los daños producidos por la venta de carnes mortecinas o infectadas debido a los conocimientos anatómicos y a los conocimientos sanitarios que en ella adquieren estos sujetos. Estos antecedentes permitieron que en 1840 el Ayuntamiento de Madrid transformara las plazas de meros veedores de alimentos en veterinarios reconocedores de carnes y más tarde de pescado o de leche. Y para que en 1842 se aprobara el primer reglamento sobre la organización administrativa de la inspección veterinaria y finalmente para que en 1859 se dictara una real orden imponiendo la inspección obligatoria de las carnes a cargo de los veterinarios en toda España. Estas decisiones, en algunos casos, fueron pioneras entre los países europeos. Francia y Alemania adoptaron decisiones similares al mismo tiempo que se adoptaron en España. Se necesitó otro medio de siglo más para que en 1912 el Plan de Estudios de las Escuelas Superiores de Veterinaria introdujera una asignatura específica de inspección de carnes, sustancias alimenticias y policía sanitaria que conllevaba una materia práctica en la cual ya se incluían las visitas a mataderos y mercados. El promotor de la doctrina veterinaria de la doctrina científica de la inspección veterinaria de alimentos fue el veterinario de Játiva, Juan Morcillo Olaya, autor del primer tratado mundial sobre inspección de alimentos en 1858. Su doctrina fue amparada posteriormente por los primeros especialistas académicos como el profesor Sanz Egaña, quien en su obra La inspección veterinaria en los mataderos, mercados y vaquerías sigue la línea iniciada por Morcillo y que se resume en las palabras de Morcillo, que dice que abarcar todas las facetas de la inspección veterinaria representa el primero y más esencial escalón que debemos franquear y que nos ha de conducir más pronto y directamente a la adquisición de nuestros derechos y además la consideración social que por nuestra carrera y nuestros conocimientos especiales nos corresponden, dirigiéndose a los veterinarios. Estas palabras tomaron corpus académico a partir de 1912 con el primer plan de estudios que aplica el nominativo de inspección, en este caso, a carnes y sustancias alimenticias, manteniéndose así en los distintos planes de estudio desde 1931 a 1944. La primera cátedra de escuelas de veterinaria que incluye la denominación de inspección de alimentos se convoca en 1920 y en 1921 se nombran catedráticos de enfermedades parasitarias, infectocontagiosas, inspección de carnes, sustancias alimenticias y policía sanitaria, ocupando la cátedra de Zaragoza el profesor Eduardo Respaldiza y Ugarte, que ya era catedrático de anatomía y nociones de embriología y teología en nuestra escuela desde 1915 y que mantuvo su actividad docente relacionada con los alimentos hasta diciembre de 1962. Junto con Sanz Egaña, el profesor Respaldiza, aquí en Zaragoza, añadió valor a la doctrina bromatológica de la veterinaria española, considerando que el currículum que se ocupa de la inspección y análisis de alimentos pretende dar normas o preceptos y técnicas higiénicas, sanitarias y económicas con objeto de que el hombre consuma alimentos nutritivos, sanos, puros, a precio fácilmente asequible, procurando fomentar y mejorar con su producción la economía ganadera agrícola nacional. He traído una foto del expediente del profesor Respaldiza, que nos acompañó a esta escuela e impartió enseñanzas tanto en la fase de escuela como en la fase de facultad posteriormente. Con la institución en 1953 de las primeras cátedras veterinarias dedicadas expresamente a la ciencia de los alimentos, cátedra de bromatología e inspección de mataderos y cátedra de industrias de la carne, leche y pescado, surge otra fase que permitió la creación de un corpus científico que desarrolló y amplió el concepto aplicado de la bromatología veterinaria implicada en la inspección alimentaria y lo amplió a la institución de normas de manejo alimentario.
En Madrid, Córdoba y León se conforman en los años 60 y 70 del siglo pasado 2 escuelas académicas en las que la bromatología veterinaria comienza a atisbar la importancia de la higiene aplicada a los alimentos y la importancia que la misma puede tener en el contexto de la producción agroalimentaria, en la vigilancia y prevención de zoonosis y en la defensa de la salud pública. Previamente, en la primera mitad de los 60, en Zaragoza, en nuestra facultad, en la Cátedra de Farmacología y bajo la dirección del profesor Pascual López Lorenzo, un grupo de profesores habían detectado el futuro académico, investigador y profesional que se abría en aquellos momentos camino en Estados Unidos y en el Reino Unido y que daría lugar al corpus de la ciencia y tecnología de los alimentos en España. Es en el último cuarto del siglo XX cuando la higiene y el control alimentario se incorporan al conjunto de conocimientos y competencias desarrolladas en el ámbito de la veterinaria, iniciando así un periodo en el que toman carta de naturaleza los conocimientos en microbiología y toxicología alimentarias aplicados, entre otros aspectos y principalmente, a la prevención de enfermedades y disturbios ocasionados por el consumo de alimentos. Esta nueva faceta se ve fomentada desde las organizaciones internacionales relacionadas con la defensa de la salud pública y la sanidad animal. Así, en el informe sobre las orientaciones para el establecimiento de un eficaz Sistema Nacional de Inspección de Alimentos, la Comisión Mixta de la FAO y de la OMS define en 1976 el concepto de higiene alimentaria, distinguiéndolo de la tecnología de los alimentos y conceptuándolo como el conocimiento y aplicación de todas aquellas medidas que están destinadas a garantizar la comestibilidad y la seguridad para el consumo humano de determinados alimentos o de los alimentos en general, abarcando todos los aspectos desde la producción, recogida, elaboración, distribución y preparación de alimentos hasta su consumo, y todas las causas de toxicidad física, químicas o biológicas. A partir de este momento, y en el contexto de las directivas comunitarias que regulan las competencias profesionales de numerosas profesiones sanitarias, se hace de la veterinaria una profesión, la veterinaria se convierte en una profesión regulada y la bromatología veterinaria se especializa profundizando en los conceptos aplicados a la garantía de la inocuidad que permiten que el veterinario sea especialista en herramientas novedosas aplicables a la cadena alimentaria, tales como las buenas prácticas de fabricación, el establecimiento de prerequisitos o de estándares operativos básicos, el uso del análisis de peligros y puntos críticos controlables y la trazabilidad como herramientas de autocontrol y que en un contexto multidisciplinar facilitan la garantía de la seguridad. Por último, en el momento actual vivimos una fase de vital importancia que facilita que la formación completa del currículum veterinario le permita no solo participar de forma muy activa en los equipos y grupos dedicados a la toma de decisión en las medidas de gestión de riesgos y crisis alimentarias, sino también en equipos multidisciplinares, en lo que el referente constante es el logro del máximo bienestar bajo el paraguas de una sola salud animal, humana y ambiental, buscando y proponiendo objetivos francos de seguridad alimentaria, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Funciones tales como las del Comité Científico de la Unión Europea en gestión de crisis alimentarias nos permiten hoy día asegurar que la integración de la veterinaria en la garantía de la salud, en el ámbito, entre otros, de la seguridad alimentaria, está reconocido a nivel mundial y se han cumplido las palabras certeras de Morcillo Olaya en 1882. Podemos considerar que son 3 los ejes que conforman la progresión de la bromatología veterinaria en España desde inicios del siglo XIX hasta bien entrado el XXI. En primer lugar, la formación bromatológica del veterinario reflejada en los distintos planes de estudio. Después, la asunción de competencias profesionales relacionadas con los alimentos. Y por último, el amparo que la ley da para el ejercicio profesional en materia de vigilancia y control de zoonosis y de la inocuidad alimentaria. Desde 1792
que se crea la Escuela de Madrid y 1847 con la instauración de las escuelas subalternas de Córdoba y Zaragoza, se pueden distinguir 4 etapas en lo que se refiere a la formación bromatológica veterinaria. En una primera etapa, la primera etapa, discurre hasta 1871, en que se establece, llega a que las escuelas de veterinaria, las enseñanzas veterinarias, sean uniformes en todas las escuelas de España. La segunda llega hasta 1944, en que las escuelas son transformadas en facultades con capacidad tanto para otorgar grados como doctorados. En estas primeras 2 etapas, la formación veterinaria relacionada con alimentos pasa por unas primeras aproximaciones de formación en higiene y policía sanitaria, hasta la dotación de la primera cátedra con orientación inspectora de alimentos de la que ya hemos hablado. Si bien su base docente siempre descansa en el ámbito de las enfermedades parasitarias e infectocontagiosas, aunque más tarde existe, al finales de la segunda etapa, un intento frustrado de reordenación de las enseñanzas veterinarias, promovido por Gordón Ordaz en 1931, la República, en el que se pretende crear las especializaciones en en bromatología y tecnología alimentaria. Si el plan de Gordón Ordaz fue considerado como el más ambicioso por la veterinaria, por la profesión, la reordenación de la Universidad Española en 1943 y la transformación de las escuelas veterinarias en facultades en 1944, propiciadas estos cambios, el ingreso en facultad de veterinaria por el turolense ministro Ibáñez Martín, fue un paso decisivo en la consolidación de los estudios de veterinaria. A partir de aquí, del año 1943, y ya integrados como estudios universitarios, se establecen los planes de 1953, planes de 6 años, el plan del 67, en el que comienzan a esbozarse de forma tímida las 3 especializaciones que acompañarán a la formación veterinaria en el último tercio del siglo XX. Más tarde, la Ley General de Educación de 1970, la Ley de Villar-Palasí, modifica nuevamente los planes de estudio de veterinaria de las facultades, de las 4 existentes en el momento, Madrid, Córdoba, León y Zaragoza, con una asignatura troncal denominada ya en estos momentos Higiene e Inspección de Alimentos, y una sección, se crean en los estudios 3 secciones, una de ellas es la sección de bromatología, con 6 asignaturas relacionadas con los alimentos. En 1978 se produce un cambio radical en la formación veterinaria europea y que por tanto repercute en la enseñanza en España. Se aprueban las directivas comunitarias en las que se establece que las enseñanzas veterinarias en Europa deberán garantizar la adquisición de una serie de conocimientos en 4 grupos de disciplinas: ciencias básicas, ciencias clínicas, producción animal e higiene alimentaria. A partir de la aprobación de la EDRU, y estaríamos en la 4ª etapa, las distintas facultades de veterinaria organizarán de forma autónoma sus estudios, pero todas deben acatar las directrices generales establecidas en el decreto que establece que las enseñanzas veterinarias deben cumplir lo preceptuado en las directivas europeas. Esta organización docente ha permanecido hasta que el proceso de armonización europeo ha determinado el actual sistema de ordenación de las enseñanzas universitarias, a raíz del cual los estudios de veterinaria, acogidos a los preceptos marcados por las directivas comunitarias, deben conformarse de acuerdo a unas directrices generales aprobadas en 2008 por una orden del Ministerio de Educación y Ciencia. Detengámonos un instante, esta es una foto de los inicios de de este edificio. Detengámonos un instante en un hecho importante que acaece en el comienzo de la 3ª etapa de la que he hablado, y está relacionado con el desarrollo científico de nuestra facultad, y me refiero lógicamente a la capacidad de formación doctoral en nuestro centro. Las primeras tesis doctorales defendidas en nuestra facultad datan de 1956,
Y el primer doctor que surge en el registro, que está registrado en el registro de nuestra facultad, es el profesor Zarazaga Burillo, que defendió su tesis el 26 de septiembre de 1956 y que después pues, creó una escuela muy importante relacionada con la genética en nuestro centro. El libro de registro de tesis, depositado en la Secretaría de la Facultad, relaciona un total de 228 tesis defendidas desde 1956 a 1993, en que el registro pasó a centralizarse en la universidad. De ellas, 18 lo fueron en el ámbito alimentario, y la primera de las tesis relacionada con los alimentos fue defendida en 1960 por el doctor Sanz Pérez, que después fue catedrático de bromatología en Madrid. Una consulta al repositorio de tesis doctorales del archivo de la universidad cifra el número de tesis doctorales relacionadas con la facultad en 509 registros, o sea, desde el curso 98 hasta el año 2022. De ellas, 130 corresponden al ámbito alimentario, de lo que podemos deducir que el número de doctores generados desde 1956 relacionados con nuestra facultad está cercano al millar, y el número de tesis relacionadas con alimentos ha crecido exponencialmente desde los inicios de la primera tesis defendida en 1960. Debemos considerar que desde el punto de vista de las normas legales que condicionan la formación y el ejercicio profesional veterinario y que por lo tanto condicionan esta relación de salud veterinaria y alimentos, que son tres las normas legales que condicionan estas exigencias. Estas tres son, en primer lugar, las directivas comunitarias, de las que ya hemos hablado, obligatorias en toda Europa desde el año 1978 y conformadas más adelante a partir de los años 2000. La orden del Ministerio de Educación que condiciona a cómo deben de constituirse o organizarse las enseñanzas de veterinaria, y la Ley de Profesiones Sanitarias. En la actualidad, las enseñanzas de veterinaria deben de respetar la orden ESI del año 2008, en las cuales se establecen los requisitos de verificación de los títulos oficiales que habilitan para la profesión de veterinario, y que señala que las competencias o capacidades que deben alcanzar nuestros estudiantes son, entre otras, el control de la higiene, inspección y tecnología de la producción de alimentos de consumo humano desde la producción hasta el consumidor, toda la cadena alimentaria, la identificación de riesgos emergentes en todos los ámbitos de la profesión sanitaria, la obtención en condiciones óptimas económicas rentables de productos de origen animal y la valoración de su impacto ambiental, y el conocimiento y aplicación de disposiciones legales, incluyendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial de transformación. Estas competencias se basan en lo que ya hemos comentado, en las relacionadas con la directiva de 1026 y 1027 del año 78 y la 36 del año 2005, donde se indica que las enseñanzas en Europa deben garantizar la adquisición de conocimientos, entre otros, de higiene alimentaria, en materias, incluyendo materias de higiene, inspección y control de alimentos, higiene y tecnología alimentaria, y prácticas en mataderos y lugares de tratamientos de los productos alimenticios. Si se fijan, el término de la directiva de prácticas en mataderos y lugares de tratamiento no hace más que reforzar lo que ya se aprobó en 1912, cuando se decía que la cátedra que tenía que entender la inspección de mataderos tenía que conformar prácticas en mataderos y lugares de tratamientos de productos alimenticios. Además, la Ley 44 del 2003 de ordenación de las profesiones sanitarias indica que se corresponde a los licenciados pues el control de la higiene, los mismos términos que se hablado anteriormente, la prevención y lucha contra zoonosis y el desarrollo de técnicas necesarias para evitar los riesgos. En este caso ya no se trata de controlar, se trata de evitar los riesgos que en el hombre pueden producir la vida animal y sus enfermedades. Este trípode del que hemos hablado
vincula la formación bromatológica veterinaria y las competencias adquiridas con el ejercicio profesional, y es el resultado de un devenir histórico que en España surge como primicia a comienzos del siglo XIX en el claustro de profesores de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, y que en la actualidad integra a los veterinarios en el ámbito de la salud pública y les capacita legalmente para ejercer no solo la inspección y el control de alimentos de origen animal, sino también todos aquellos aspectos que le permiten ser un protagonista necesario en la garantía de la seguridad alimentaria y que por ende le facilita intervenir de forma destacada en la salvaguarda de la salud pública. Sin lugar a dudas, en España y a nivel de competencias adquiridas se puede asegurar que nuestra profesión puede sentirse orgullosa. En el año 2012, la Organización Mundial de Sanidad Animal destacó la contribución esencial de los veterinarios a la sociedad en su tarea de garantizar la sanidad, el bienestar de los animales, el bienestar de las personas, de los ecosistemas, y estableció una serie de recomendaciones de competencias mínimas que deben de tener los graduados en veterinaria. Comentemos ahora la evolución que en la historia de la profesión han tenido la competencia inspectora de alimentos. Con mayor y menor intensidad, la capacidad inicial de veedores o de reconocedores de alimentos, que se embocó más tarde en inspectores alimentarios con suficiente base científica, se mantuvo durante más de 100 años hasta el siglo XX. En 1840, el Ayuntamiento de Madrid nombró dos veterinarios como peritos reconocedores de casas mataderos, amplió este reconocimiento más tarde al pescado y a las diferentes clases de pescado que se ponen a la venta pública. En el año 42 se organizó administrativamente la inspección veterinaria en el Ayuntamiento de Madrid. En el año 59 se estableció una orden por la cual los veterinarios municipales se planteaba que eran los técnicos idóneos para reconocer reses con destino a mataderos, y en el año 87 se estableció una orden a nivel nacional por la cual se ampliaba la capacidad de los veterinarios en la inspección a embutidos y al resto de alimentos. Por tanto, digamos que fueron una serie de años en los cuales se fueron adquiriendo competencias y obteniéndolas desde el punto de vista legal. Sin embargo, en aquella época hubo pros y contras. Traigo aquí dos ejemplos muy definidos. En el año 1884, por empezar por la contra, el Ayuntamiento de Córdoba establece, tras una discusión y una serie de recursos establecidos por profesiones médicas y farmacéuticas, que los veterinarios solo podrán inspeccionar carne y embutidos, y que las demás sustancias alimenticias pueden atribuirse a profesores de medicina y farmacia. Por el contrario, unos años antes, el Ayuntamiento de Zaragoza, ante una consulta realizada por diferentes entes sociales, expresó claramente que los veterinarios tienen la misión de informar a las autoridades en cuestiones de higiene y sanidad de los animales, reconocer las carnes en mercados y mataderos, pescados, así como la sanidad de vacas, burras y de otras especies animales. La actuación veterinaria en materia de inspección de alimentos pues fue consolidándose a lo largo del siglo XIX. Como hitos importantes, pues en el año 1906 se reglamenta el cuerpo de veterinarios titulares que van a tener la misión de ser inspectores. En el año 1908 se aprueba un Real Decreto en el cual se establecen las disposiciones para evitar fraudes de sustancias alimenticias. La importancia de este Real Decreto, en el cual aparecen nominados los veterinarios como inspectores de alimentos de origen animal, es tal que permanece activo hasta el año 1983, ya instaurada el proceso democrático en nuestro país. Durante prácticamente 80 años estuvo vigente este decreto. Y cuando se derogó, algunas partes quedaron sin derogar por la importancia, por la actualización o por la novedad que tenía este decreto en el año 1908. En el año 53, el Reglamento Personal de Servicios Sanitarios Locales pues incrementó las competencias que aparecían en el decreto de 1908 respecto a los veterinarios. Cuando llega la etapa constitucional y de integración europea, pues lógicamente se produce un cambio radical en las actividades inspectoras o en las responsabilidades inspectoras de los veterinarios, puesto que
el proceso de responsabilidad inspectora se transfiere a las comunidades autónomas y, por lo tanto, las funciones relacionadas con inspección y control alimentario pues dependen de las distintas comunidades autónomas. La entrada en vigor de la directiva comunitaria determina que exista un paso muy importante en el conjunto de competencias que los veterinarios pueden adquirir. Pasa, por favor, a la siguiente. Nuestra facultad no ha permanecido al margen de participar en estos foros de discusión. La aparición de nuevos agentes de riesgo de carácter emergente motivó un cambio radical en los sistemas modernos de gestión de la seguridad alimentaria, que se han visto obligados a la búsqueda de nuevos métodos de evaluación del riesgo real de los agentes peligrosos, al ensayo y puesta a punto de sistemas preventivos más eficaces, a la investigación constante de nuevos sistemas de identificación de dichos agentes, al desarrollo de la epidemiología aplicada a la higiene alimentaria y a la aplicación de métodos mucho más eficaces en el complejo mundo de la toma de decisiones. Como he dicho anteriormente, nuestra facultad no permaneció al margen de participar en estos foros de discusión. En 2010, la Autoridad Europea estableció una red de intercambio de información en riesgos emergentes en alimentos y piensos entre la propia EFSA y los países miembros de la Unión Europea. En esta red participa como miembro la Universidad de Zaragoza y concretamente en nuestra facultad, con la presencia directa y destacada de varios profesores, profesor Badiola o profesor Ariño. Del mismo modo, son varios los comités científicos de agencias de seguridad alimentaria, nacional o autonómicas, que disponen entre sus miembros a profesores de nuestro centro. Pasa a la siguiente. Bien, déjala ahí. Terminamos. Celebramos en este curso académico 175 años desde la creación de la Escuela Subalterna de Veterinaria de Zaragoza. Es un hecho constatado que cualquier progreso hacia la excelencia científica, huye de la singularidad o debe huir de la singularidad y debe buscar la sinergia y el trabajo en común compartiendo objetivos. Nuestro centro siempre ha sabido adaptarse a todos los cambios académicos y científicos acaecidos a lo largo de todos estos años. Me gustaría destacar, para finalizar, que se cumplen en este curso también 50 años desde que entró en vigor en todas las facultades de veterinaria de España el Plan de Estudios Germen de la Formación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en España. La Ley Villar-Palasí facilitó el inicio de algunas especializaciones en los nuevos planes de estudio y en veterinaria se pusieron en marcha 3 secciones: Medicina y Sanidad, Producción Animal y Bromatología, Sanidad y Tecnología de los Alimentos. La Ley de Reforma Universitaria permitió el inicio de nuevas titulaciones y los centros que impartían veterinaria en su conjunto optaron por el desarrollo de la ciencia y tecnología de los alimentos como enseñanza independiente. En la actualidad, desde el punto de vista académico y relacionado con alimentos, nuestra facultad imparte 2 grados, 3 másteres, participa en 3 programas de doctorado. Uno de los grados y uno de los doctorados, o uno de los programas de doctorado es específico de alimentos, otro de los másteres y otro de los programas de doctorado tiene un ámbito relacionado con los alimentos. Me refiero al máster y al programa de doctorado de salud global, que ayer mismo fue aprobado en Consejo de Gobierno la solicitud al Gobierno de Aragón de hacerlo interuniversitario. Este máster y este programa son programas multidisciplinares y, lógicamente, pues formarán en la doctrina de la integración de la salud humana, animal y ambiental en una única salud, aspectos de los que nos hemos hecho partícipes en esta disertación sobre alimentos, veterinaria y salud. Nuestro campus alberga instalaciones punteras en el ámbito alimentario.
la planta piloto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, o en el ámbito de la salud global, Centro de Encefalopatías y Enfermedades Emergentes. Y como reto integrador que reúne alimentos, producción, economía, sanidad animal y vegetal y salud pública, recientemente, y también es motivo de felicitación, en Aragón se ha apostado por el aprovechamiento y la sinergia que ofrecen nuestros recursos investigadores, creando el Instituto Mixto de Investigación Agroalimentaria de Aragón, que integra una buena parte de los efectivos investigadores de nuestra facultad y que es una potente referencia nacional e internacional, con 40 grupos de investigación que contienen más de 300 investigadores y que en 2022 desarrollaron 39 proyectos europeos, 230 nacionales y publicaron un total de 428 artículos indexados y 23 tesis doctorales. Todo ello es un excelente broche a 175 años de historia. Las ideas que hoy hemos plasmado aquí nos han permitido desbrozar el difícil camino que la relación entre la bromatología y la veterinaria han tenido prácticamente desde los inicios de la profesión, y cómo el veterinario ha pasado no solo en su capacidad, sino también en su formación y en sus competencias y atribuciones científicas y profesionales, de ser un mero veedor de carnes y sustancias alimenticias, a compartir responsabilidades importantes en la gestión de la seguridad alimentaria, interviniendo de forma directa en la prevención de la salud pública bajo la óptica de una sola salud para nuestro mundo globalizado. En el momento actual, la importancia de esta garantía debe estimularnos para no olvidar o perder la senda que se inició con Casas de Mendoza en Madrid y más tarde con Morcillo Olaya y otros muchos que supieron reconocer el amplio camino que se abría a la profesión veterinaria y que entendieron que la posibilidad de transformar debilidades en oportunidades era un reto profesional apasionante y comprometido de futuro, y la mejor herencia que podían aportar a todas las generaciones de veterinarios que desde entonces han estado comprometidas con la defensa de la salud pública. La salvaguarda de la inocuidad alimentaria, expresada en la izquierda de la pantalla, la seguridad, para garantizar la seguridad del abastecimiento saludable y sostenible de alimentos, y, lógicamente, la garantía de seguridad frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad son el horizonte de objetivos europeos para 2050 en la política de garantía de la seguridad alimentaria, y se entiende que ese vínculo veterinaria, salud y alimentos debe estar comprometido en ello. Ojalá que los que estén entonces celebren el 200 aniversario con estos objetivos cumplidos. Nada más, gracias por su atención. Para siempre.